Senador Roy Barreras, ¿qué lectura hace usted de estos resultados? Bueno, lo primero, de nuevo con un saludo a todos, es que a las encuestas es mejor creerles. La mayoría de los colombianos ya no le cree a ninguna por la proliferación de encuestas y también la proliferación de errores. Yo les creo, yo le creo a esta encuesta, también le creo a la encuesta que hoy mismo dará a conocer el Centro Nacional de Consultoría, que es completamente distinta, una encuesta donde Germán Vargas tiene 10 con un margen de error que lo sube a 13. También le creo a la encuesta que ha hecho Cifras y Conceptos, donde Germán Vargas tiene 16 puntos, en fin. Pero creámosle para este programa a esta encuesta, que es una encuesta seria. ¿Qué vemos en las cifras que nos han mostrado? Que Iván Duque ha bajado de la medición de marzo a la de hoy 5 puntos, de 40 a 35. En sus cifras, que aquí las tengo, las de marzo, Petro ha subido 2 puntos, de 24 a 26. Y Fajardo da un salto a 14 puntos, ha subido 5 puntos. Vargas lo mantienen en 6 en esta encuesta. Está claro que si creemos en estas cifras y el margen de error es de 3 puntos, lo primero que observo es que de 35 a 26 entre Duque y Petro, pues hay una diferencia muy estrecha de 9 puntos. Con el margen de error puede estrecharse a 3 puntos. Una cosa sorprendente, de 32 a 29, casi que ese cabeza a cabeza, según aparece en esta encuesta. La otra cosa que llama la atención, han subido 7 puntos Petro y Fajardo, mientras Iván baja 5 puntos. La suma de Petro y Fajardo, y a eso hay que apostarle, según esta encuesta, para la segunda vuelta, a 40 puntos. Reiteraría que es el cabeza a cabeza del que otros hablan. Pero yo descreo de una realidad. 6%, que es lo que sigue manteniendo Germán Vargas en esta encuesta, es para 18 millones de habitantes escasamente 1 millón de votos. Solo su partido sacó 2 millones de votos. Vargas está llenando plazas, está creciendo, pero no solo en las plazas, sino también en las demás encuestas. Y además hay estudios de la NIF y pronósticos de otras cifras que lo ponen en segunda vuelta. Todo esto es especulación, lo sabremos el domingo, pero no tengo duda alguna que Germán Vargas estará por encima de 4 millones de votos y sí será una decisión muy apretada entre cualquiera de los tres que tienen opción de pasar a la segunda vuelta, Duque, Petro y Vargas. Senador Roy Barreras, lo que usted indica es que ese apoyo regional, que muchos califican de maquinarias regionales, como se les conoce coloquialmente, no se representa aún en estas encuestas y por lo tanto el apoyo que recibiría Germán Vargas Lleras podría ser superior. Pues ya que me pregunta por lo regional, le menciono una encuesta, la de los encuestadores regionales. Es que a veces la cosa bogotana no deja ver la provincia. Esas encuestadoras regionales, que han llamado los tres mosqueteros, muestran a Vargas con 16% en las encuestas. Y eso implica un crecimiento de cerca de 10 puntos en esa misma encuestadora en los últimos 6, 7 semanas. Y en la región, claro que sale la gente. Y por supuesto, uno podría decir que es que se refleja o no lo de las plazas en las encuestas. Vaya uno a ver, le pongo 2 ejemplos. El que todos conocemos, dicen los expertos, Yanjas incluido, que las encuestas son una fotografía. Yo prefiero ver la película completa. Pero le pongo otro ejemplo de mi profesión. Si usted tiene una enfermedad en el estómago y se hace una endoscopia y una biopsia, si usted toma una sola biopsia, que es una encuesta, puede que le salga limpia la biopsia y el cáncer está en otra parte. Hay que tomar muchas muestras, muchas biopsias, muchas encuestas. Y la encuesta final, la verdadera observación, es el 27 de mayo. Allí estará Vargas por encima de 4 millones de votos. Esta es una fotografía que se toma 10 días antes, es la última encuesta de esta alianza de medios que ha venido realizando en los últimos 8 meses, un total de 6 sondeos. El señor Arturo Saravia, desde la campaña de Humberto de la Calle, ¿qué lectura hacen de estos resultados? Bueno, lo primero que habría que señalar es que todos los candidatos bajan y el que sube, que es Fajardo, no alcanza la cota que tuvo en diciembre, o sea, no alcanza a equipararse a lo que ya había conseguido antes. O sea que ahí hay una demostración de que si miramos tendencias, esas candidaturas no están creciendo, sino que están estancadas o en retroceso. Ahora, los dos que van de punteros, como lo señaló Carlos Holmes, son los mismos que participaron y ganaron en las consultas de marzo. Ya lo señaló el director de Yanjas,
esas consultas marcaron una tendencia y llevaron a muchos electores, porque esta es una campaña electoral caracterizada por los miedos de los que no quieren, por algunas circunstancias, no las vamos a discutir aquí, que gane Duque, y los que no quieren que llegue Petro. Entonces, esa polarización que se ha dado, que se potenció con la consulta, es lo que explica en parte esos resultados. Pero agregaría lo siguiente: si uno revisa la pregunta de la encuesta, en la pregunta de la encuesta no se consulta qué pasa en la primera vuelta, sino si las elecciones presidenciales fueran mañana. Sí. Aquí hay un tema que habría que revisar, y es por qué en Colombia la doble vuelta no funciona como tal. La doble vuelta se la inventaron los franceses para que en la primera vuelta se vote por el candidato que uno prefiere, el que considera más capacitado para gobernar, y en la segunda pues se vota por el que uno menos quiere, o por el que uno menos le disgusta, o de pronto, si su candidato pasa, por el candidato que uno quiere acompañar. Pero en Colombia hemos tenido en casi todos los episodios una polarización desde antes, que ha llevado a que la primera vuelta no cumpla su función, y eso es lo que hay que tratar, y en eso estamos, de que los colombianos en la primera vuelta no vayan a votar simplemente porque dos van liderando, como si el tema se resolviera allí. Y ese es un punto que de alguna manera también quiero consultarle a ustedes cuatro en esta primera parte. El doctor Holmes Trujillo, desde su campaña y a partir de estos resultados, ¿ustedes creen que todavía es posible que haya un ganador en primera vuelta, o dan por descontada esa segunda vuelta en la que, según estos resultados, enfrentarían a Gustavo Petro? Hoy a esta hora, por supuesto que no se ve posibilidad de un triunfo en la primera vuelta, pero es hoy a esta hora. ¿Qué quiero decir con lo anterior? En la política contemporánea, que es tan fluida, se pueden generar tendencias en los últimos días que alteren un poco lo que era el estado de opinión días antes. Nosotros estamos trabajando en eso. Perdón, estamos buscando el triunfo en la primera vuelta. Lo estamos sintiendo en las plazas de Colombia, en las calles de Colombia, en los recintos académicos, en los centros empresariales, en todos los escenarios sociales a los cuales asistimos. De manera que esa posibilidad existe, la estamos buscando, es un objetivo y una consigna. No obstante lo cual, si no se gana en la primera vuelta, ganaremos en la segunda. Mire usted cómo en esta misma medición ya la inmensa mayoría de los colombianos siente que quien va a triunfar es el doctor Iván Duque. Concejal Holman Morris, ¿qué opina usted desde la campaña de Gustavo Petro? ¿Da por descontada esta segunda vuelta, y que esa segunda vuelta sea precisamente enfrentando al candidato Iván Duque? Hay un dato que me parece importante tener en cuenta para que usted lo analice, concejal, y es que Fajardo ya tiene un 14%, fue el que registró un crecimiento más amplio en este sondeo, pasó del 11 al 14%, y el candidato Gustavo Petro tiene un 26%. ¿Habrá una segunda vuelta electoral, y cómo la vislumbran ustedes? Bueno, primero que todo, refiriéndome a aspectos técnicos de la encuesta. Si ustedes revisan, el universo es de 1.249 encuestas en varios municipios y en diferentes etapas. Unas etapas señalan en hogares, otras etapas que vía telefónica, en fin. En esos municipios, repasando un poco, son municipios donde no se ha activado a fondo la campaña de Petro presidente. ¿Por qué digo esto? Esto me permite decir que, a pesar de no tener una campaña a fondo, activa, en diferentes municipios del país, como sí lo tiene la campaña de Iván Duque, nosotros nos mantenemos en el segundo puesto y tenemos una tendencia a seguir subiendo. Primer punto. Segundo, nos hablan, y yo también comparto la tesis de que obviamente las encuestas son fotografías de un momento, pero nosotros con Gustavo Petro, con la campaña de la Colombia Humana, con Decentes, con Ángela María Robledo, hemos venido construyendo una película de la cual los colombianos son testigos. ¿Cuál es esa película? Plazas y plazas del país absolutamente llenas. Lo que vimos, lo que estamos viendo hace pocas horas en Bogotá, es una plaza de Bolívar completamente llena. Y decimos que Bogotá va a definir la campaña
presidencial. Nosotros nos vemos en una primera vuelta con 6 millones de votos, pero también estamos palpando cada día que es muy posible una victoria de Gustavo Petro, que sería una victoria de la gente, al fin y al cabo, al final del día, una victoria de Gustavo Petro en primera vuelta. Senador Roy Barreras, este voto antipetrista y el voto antiuribista, ¿quién cree usted que lo está capitalizando a juzgar por estos resultados? ¿Cree usted que ese voto está migrando hacia otra campaña o por el contrario, ese proceso electoral está sencillamente liderado por estas dos cabezas y sencillamente los votantes están delimitando, están decidiendo su voto a partir de estas dos opciones? Es una gran pregunta, Jefferson, porque me permite hacer un comentario de lo que dijo mi buen amigo el doctor Arturo Saravia, que está en esa campaña de otro gran colombiano que es Humberto de la Calle. Él se refería a cómo la primera vuelta funciona distinto en Colombia. No lo creo. Lo que ocurre es que las consultas, la de Duque y la de Petro, se convirtieron en marzo en la verdadera primera vuelta con una paradoja. Fue una primera vuelta donde no participamos nosotros, donde no participó ningún otro candidato. Es como ir a un campeonato de fútbol y no jugar los primeros partidos de la eliminatoria. Eso le dio esa ventaja inicial a esas dos candidaturas. Fungió como primera vuelta. ¿Qué quedó allí? Lo que usted señala, claramente, también lo dijo Arturo. Y es que hay, desafortunadamente, dos grandes miedos en Colombia. Ese miedo contra la guerra, el miedo a la venganza y el otro miedo que lo han titulado como el miedo al castrochavismo. Es una pena que los colombianos tuvieran que escoger solo entre esos dos miedos. Nosotros acompañamos la candidatura de Vargas Lleras no porque sea simpático y en mi caso no porque sea amigo mío, sino porque es sin duda el hombre que tiene más experiencia, el más preparado, el que sabe llegar a gobernar desde el primer día, pero sobre todo porque no dividiría Colombia. Sería un gobierno de unidad. Cualquier otra candidatura gobernaría medio país contra medio país, eso no es bueno. Por eso construimos desde siempre alternativas de centro y eso es lo que va a ocurrir con Vargas, que la gente votara sin miedos, sino que vote con la certeza de que va a tener un jefe de Estado que tiene la experiencia y que tiene la capacidad para gobernar para todos los colombianos. Los miedos hay que despejarlos y convertirlos en el voto útil. Su pregunta sobre el voto antipetro, muy importante. Muchos colombianos en la campaña de consulta Duque, Marta Lucía, votaron, y muchos amigos conocidos míos votaron en esa consulta por lo que usted señala, el voto antipetro por el fantasma del castrochavismo. Está ocurriendo una cosa. Esos votantes que dan por descontado que Iván Duque pasa a la primera vuelta están migrando a la campaña de Germán Vargas, porque esos votantes consideran que allí es donde es útil su voto para espantar lo que ellos consideran un fantasma. Por eso es que Vargas está creciendo, no en esta encuesta, pero sí en todas las demás, en las encuestas donde marca 13 puntos, 16 puntos, que también son tan válidas como esta, lo dirán ustedes, no creo que descalifiquen a ninguno de los encuestadores. Arturo Saravia, ¿qué opina usted de este punto en particular? Hay dos polos por los cuales está yendo el voto, que es el candidato Iván Duque y el candidato Gustavo Petro, pero hay un sector que es antipetro y también es antiuribista. ¿Qué está pasando con ese voto? Sí, el hecho primigenio, pues el hecho que le dio origen a esta polarización temprana, que no debería ser, fue sin duda el no haber realizado en marzo una consulta de centro, de los sectores de centro, que hubiera podido cambiar las circunstancias hoy. Aspiramos que cambien el próximo 27 de mayo, cuando los colombianos entiendan, y creo que lo van a hacer, que la primera vuelta es para expresar cuál de los candidatos cree que debe ser el que gobierna Colombia y no para salir prematuramente a expresar un respaldo en favor de en defensa de su miedo. Entonces, nosotros hemos lamentado mucho que el doctor Sergio Fajardo no hubiera aceptado la invitación. En ese momento el doctor Vargas estaba disputándole los votos en el ala derecha, después cambió su actitud y se regresó, digamos, un poco al centro, pero por eso no se pudo armar la consulta también con él. Pero yo creo que ese fue un factor determinante y que explica en buena parte lo que ha ocurrido. Además, hay cuestiones legales, como por ejemplo la financiación que se le permite a quienes participen en consulta y no a quienes estén fuera de las consultas, que eso también, si uno mira cómo se ha distribuido la pauta, uno encuentra
también una diferencia importante y la publicidad ha tenido un peso allí. Nosotros creemos que tenemos un excelente candidato en la medida en que el país ha ido escuchándolo en las entrevistas, en los foros, hemos ido ganando espacio. Ese espacio no se refleja en esta encuesta en particular. 3%. Pero nosotros tenemos encuestas también y hay hechos notorios al revisar estas encuestas donde uno sabe que la fotografía y que la verdadera encuesta va a ser el 27 de mayo. Angélica Lozano, representante de la Cámara por el partido Alianza Verde, en ese momento llega a integrar este panel, lo hace como también representante de la campaña de Sergio Fajardo. Bienvenida, congresista, y quiero conocer su lectura de estos resultados en el que el candidato Fajardo sube del 11% al 14%. Fajardo va así, es una remontada. La gente en Colombia está mamada de la corrupción y del gobierno de Santos, que continuaría Germán Vargas Lleras, rodeado de lo peor de la política tradicional, y es el pasado. La gente quiere un cambio, pero un cambio tranquilo, un cambio sereno, que encarna a alguien como Fajardo por su talante y porque ya gobernó bien 2 veces. Es imposible que si gobierna mal una ciudad, por ejemplo Petro, pueda gobernar bien el país. Fajardo tiene la capacidad de unir a los colombianos, unir, no asustar, e entender a los empresarios y la dificultad que hay para generar empleo, para crecer, para generar riqueza, pero ante todo con un énfasis en sacar a la gente de la pobreza, en construir igualdad. Entonces Fajardo es una opción modesta, esta es una campaña austera, nosotros no estamos en el derroche de miles de millones que ustedes y otros medios han reportado. Aquí hay una campaña donde se une gente muy distinta, se une gente desde el sector de Jorge Robledo hasta el de Antanas Mocus, porque la finalidad es sacar adelante a Colombia. Con gente experimentada en el gobierno, a la presidencia no se puede llegar a aprender, ni se puede llegar a refundar la patria y volver a empezar de cero, y mucho menos a seguir en lo que ha hecho Santos y Vargas Lleras estos 8 años. Entonces la gente está reconociendo ahí unos atributos de alguien que ya gobernó bien, que es tranquilo, que va para adelante sin pretender refundar la patria, reconociendo los valores de todo el mundo, de los distintos sectores, y esa capacidad de unir que ya se dio en la coalición Colombia es la que se necesita en la práctica para articular a nuestra sociedad. Nuestros problemas son muy grandes, necesitamos más gente con empleo, con un servicio de salud digno, con la educación como motor de transformación, como para gastar el tiempo en peleas inútiles, en confrontaciones, en que todo sea una gran refriega. Entonces Fajardo es una fuerza serena, es un cambio tranquilo, probado, repito, a la presidencia no se llega a aprender, que es la debilidad que tiene el doctor Iván Duque, un señor amable congresista, pero pues que no puede afrontar su primer empleo serio en la presidencia jugando el futuro del país. Y Vargas no ha podido despegar por más que tiene plata, pauta, poder, clientelas, no han podido, y yo creo que es porque la gente no es boba. Superado las armas, ahora tenemos que lograr igualdad y sacar adelante a nuestro país, y eso es lo que logra Sergio Fajardo. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos le daré la palabra también al senador Roy Barreras y por supuesto al candidato, pues por supuesto a la candidatura de Iván Duque, al doctor Carlos Holmes Trujillo, quien nos acompaña hoy acá, para que tengan su derecho a réplica frente a cada uno de los señalamientos que hace cada uno de los representantes de las campañas electorales que están aquí en el programa de la noche analizando esta 6ª gran encuesta, la última antes de la elección presidencial, que en 10 días elegirá un nuevo mandatario para Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.